Si hay una dimensión de la salud mental de la que se habla poco y nada, es la esquizofrenia. Sabemos literalmente poco y nada, y si ocurre cerca de nosotros, habitualmente es algo que se esconde, que se niega y que se vive eventualmente como una condena por las personas que están alrededor o por la persona misma. Entonces, qué difícil tener esquizofrenia en este mundo de hoy, y por eso mismo es que hoy vamos a hablar de cómo identificarla, cómo relacionarnos con ella si somos la persona que recibe este diagnóstico y también si somos quien acompaña. ¿Podemos ser una sociedad más amable con la esquizofrenia? Para hablar de esto hoy nos acompaña Matías Galán, psicólogo y director ejecutivo de Corfapes, que es una corporación de familiares y amigos de personas con esquizofrenia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Paloma, por la invitación. Un gusto poder estar en este programa. Vamos a partir súper desde el A, que es ¿qué es la esquizofrenia? Bueno, la esquizofrenia es un trastorno psiquiátrico. Ahora, la verdad, ahora se habla de un espectro. Las nuevas categorías diagnósticas también han apuntado hacia ese lugar, ¿no? Como hacia ampliar los términos, y se habla del trastorno de la esquizofrenia y otras psicosis, y se caracteriza por la presencia de algunos síntomas positivos, que se llaman síntomas que son evidentes y los más conocidos, como las alucinaciones o los delirios o comportamientos desorganizados o pensamientos desorganizados, pero puede ser toda esa, alguna de esas u otros que son síntomas negativos, como la bulia, la apatía. Por lo tanto, es una gran bolsa de gato, es un grupo de diagnósticos de difícil diagnóstico a momentos, y que, bueno, eso también perjudica a veces los tratamientos. Y me imagino que también debe ser un trastorno que tiene diagnósticos habitualmente tardíos, porque no debe ser sencillo llegar ahí, en parte por el desconocimiento, en parte por la negación, en parte porque, según lo que describe, si uno tiene algunos, tal vez puede caber en cualquier otro diagnóstico o simplemente en un tipo de personalidad. Sí, pues de hecho ese es un debate dentro de la clínica, porque hay quienes evitan dar el diagnóstico por lo estigmatizante, por lo a veces lo difícil que es para las familias recibirlo, para los usuarios entender que tienen ese diagnóstico, pero a veces el no hacerlo también retrasa un tratamiento certero. Entonces hay distintas líneas ahora de trabajo que a mí personalmente y a nosotros en Corfapes nos ha sentido, en la medida que esté la sintomatología suficiente, que se pueda hacer un diagnóstico a tiempo y que se asuma, y que la sociedad también acepte, entienda y no juzgue la esquizofrenia para que se pueda tratar mejor. Oye, ¿cuándo es correcto dar un diagnóstico? Porque en muchos de los trastornos que por supuesto hemos tratado de conocer mejor aquí en Sanamente, por ejemplo, a los niños no se les diagnostica, no sé, de bipolares antes de los 12 años y más, digamos, porque da mucho miedo justamente lo que tú dices. ¿Cuándo es como correcto o es una edad adecuada para llegar a un diagnóstico de esquizofrenia? Y por otro lado, ¿cuándo son los primeros síntomas? O sea, los primeros síntomas como tales suelen presentarse en edades de adolescencia o adultez joven. O sea, no en la infancia. En la infancia igual hay antecedentes de sintomatología que se asocia. Por ejemplo. Niños que tienen un retraimiento particular, a veces como una imaginación excesiva. Es muy chistoso porque el otro día estaba también revisando unas clases y decían como cómo puedo diferenciar si es un amigo imaginario o una alucinación, ¿no? Pero qué difícil, porque lo más adecuado cuando uno es niño es imaginar, ¿no? Sí. O sea, es como que impresionante que eso sea una herramienta eventual para identificar señales. Sí, quizá ese es un ejemplo un poco exagerado, pero cuando los niños empiezan a tener otro tipo de conductas quizá un poco más bizarras o pensamientos que pueden ser desorganizados, es importante hacer evaluación y empezar a mirar y a observar y acompañar. No pensando en la esquizofrenia propiamente tal, sino que es lo que pueda necesitar la persona. Hay una comorbilidad con muchas otras patologías que incluso pueden ser orgánicas. Me encantaría avanzar hacia algo que tampoco sabemos bien, que es si la esquizofrenia es un tipo de psicosis, ¿es lo mismo o es una cosa distinta? Es parte de... Es como un subconjunto. Es un subconjunto, claro, porque la psicosis viene desde otras conceptualizaciones quizás más antiguas, incluso en manuales diagnósticos antiguos se hablaba de psicosis, pero desde el psicoanálisis particularmente se pensó la psicosis como una estructura psíquica.
Y la esquizofrenia es una modalidad, una forma de ello, pero en el último manual de diagnóstico psiquiátrico, el DSM-5, se habla de el espectro de la esquizofrenia y otras psicosis. Siendo esta quizás la más característica, la más típica, pero distinta igual en algunos puntos a otras que quedan en este grupo. Antes en Sanamente estuvimos promoviendo un libro y un podcast que hace una persona con esquizofrenia en Argentina para mostrar y dar cuenta que la vida de una persona con esquizofrenia puede ser súper funcional. Y me encantaría que habláramos de eso, porque probablemente el mayor miedo que le tenemos a un trastorno como este es que de pronto quedemos nosotros o la persona a la que queremos y estamos acompañando fuera del mundo, ¿no? Sí, de todas maneras ese es un miedo porque es como un diagnóstico que implicara una cosa crónica, terminal y de lo cual no hubiera solución. Si bien quizás mucha gente que recibe este diagnóstico después no se lo quitan, sí las personas pueden tener un desarrollo donde pueden hacer una vida plena y ser felices. Y eso creo que la gente a veces no lo ve ni lo piensa y es como una profecía autocumplida, ¿no? ¿Qué capacidad tengo de recuperarme si es que no creo que esto tiene solución? Y hay otro elemento interesante porque también hemos contado acá el caso de personas, por ejemplo, que han escrito libros que son hijos de una persona con esquizofrenia. Hijos e hijas, creo que hemos contado ambos casos. Y la vida de las personas que rodean a alguien con esquizofrenia también puede ser muy dura. Entonces, quisiera avanzar sobre, tal vez hay personas que nos están escuchando hoy día que tienen una sospecha o un prediagnóstico, una intuición de cuáles son las buenas razones para hacerse cargo de esto, llegar a un diagnóstico claro para uno mismo y para el resto. O sea, las buenas razones son que mejor prevenir que lamentar, mejor consultar, saber, informarse, que esperar que las cosas se vuelvan más complejas, porque en general en las crisis de psicosis, especialmente las crisis graves, que son las primeras, suelen ser graves, suelen ser muy complicadas, pueden estar cargadas a veces de alteración y violencia, pueden estar también cargadas de la espera de haber estado en un periodo de mucho aislamiento, las paranoias, por ejemplo, la gente se siente perseguida, se siente angustiada y toma decisiones en relación a esos miedos. Son personas que están en sufrimiento y que en algún momento tuvieron unos pequeños indicios que quizás hubieran sido pesquisados a tiempo, podrían haber tenido un tratamiento previo y evitar que se genere esta crisis, que la crisis es un momento donde sí se diluye la relación con la realidad y sí las personas se sienten muy perdidas y son estados de alto riesgo. ¿Cuáles son señales que una persona debería atender para ir a buscar un diagnóstico eventual de esquizofrenia? O sea, la presencia, yo diría que de estados de angustia fuertes, en primer lugar, yo creo que eso es más allá de la esquizofrenia, ¿no? Transversal. Como transversal a cualquier sufrimiento psíquico, es algo que hay que consultar. Por supuesto, la presencia a veces de percepciones que parecen alteradas, el escuchar voces o el tener visiones o sensaciones corporales que son extrañas y que se sienten raras para las personas. También los pensamientos que pueden ser bizarros. Con esto nosotros buscamos también en Corfape no patologizarlo todo, pero sí hay que poner atención. Porque es distinto ser creativo, ser divergente, a tener pensamientos, por ejemplo, donde creemos que nos pueden hacer daño, o donde nos sentimos profundamente atrapados o perdidos, o que no nos podemos relacionar bien con el entorno. Y creo que esas pistas son importantes para consultar. Y ahí, bueno, los equipos de trabajo en salud mental van a tener la misión de ir entendiendo de qué se trata, pero no hay que dejar de hacerlo. Ustedes que se encuentran con comunidades de personas que tienen esquizofrenia, ¿cómo cuentan esas personas que cambia su vida desde que tienen el diagnóstico y que se hacen cargo? Bueno, la verdad nosotros trabajamos en un centro que es una comunidad. Si bien hacemos atenciones de salud mental, como un centro de atención en salud mental, nos definimos más bien como una comunidad, es decir, como algo que podría ser incluso una familia para algunos usuarios.
ese es un lugar donde ellos o ellas se sienten bien porque se sienten acompañados y entendidos y que encontraron un lugar después, muchos de ellos, de una trayectoria bastante triste y lamentable. No es el caso de todas las personas con psicosis o con esquizofrenia. Muchas de ellas ahora pueden acceder a un tratamiento precoz antes de que se debute en el diagnóstico, que se establezca el diagnóstico, se desarrollen todos los síntomas, pero sí hay un grupo de personas que no han tenido esa suerte y que entonces luego se sienten mejor al encontrar comunidades porque han sufrido, por ejemplo, intervenciones que no han sido adecuadas a su tiempo, han vivido hospitalizaciones psiquiátricas que no se han sentido como terapéuticas, sino que más bien como hitos que marcan un antes y un después en su vida. Más bien violentas. Sí, la verdad es que sí. No digo que todas las hospitalizaciones lo sean, de hecho son muy necesarias. No, y hay pero gran además en medio necesidad. de una crisis la probabilidad de que eso ocurra es alta, además. Me refiero como por el nivel de dinámica que se pueden llegar a producir, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo en la crisis es algo bastante violento. Lo es siempre para el ser que lo vive y también para la familia. Eso no implica que las personas en crisis per se vayan a hacer violencia, ejercer violencia contra otros, pero sí viven una fractura en su vida. Y eso toma un tiempo de recuperación y eso debe ser tratado con mucho cuidado. Y eso no ocurre siempre. Oye, y ustedes además tienen como formas de abordar la esquizofrenia que son bien originales. Han hecho incluso obras de teatro. Cuéntanos un poco por qué este vínculo con el arte y particularmente con el teatro. Bueno, ha sido algo que ha ido surgiendo con el tiempo. Corfapes tiene 30 años y surgió como un centro que recibió a personas con esquizofrenia porque no tenía mucho lugar donde estar. Con el tiempo se fue profesionalizando, es decir, que ingresaron profesionales del área de la salud mental y se fue dando naturalmente en esta comunidad que se empezaron a aproximar artistas de distintos tipos y vinieron a ofrecer talleres de distintas disciplinas artísticas. Y en eso empieza a emerger un arte particular hecho por personas con esquizofrenia que tiene un valor que nosotros reconocemos como un valor que puede aportar a la escena artística. El arte es terapéutico, todo el mundo lo sabe, ¿cierto? A todos nos viene bien ejercer algo relacionado con la arte, bailar, escribir, dibujar. Eso va a ayudar. Pero cuando vemos que estos productos tienen algo que decir y que además pueden hablar y también sensibilizar en torno a la esquizofrenia, entonces es que el arte puede ser un medio para la inclusión social. Y eso empezamos nosotros a desarrollarlo a través de fondos concursables de distintas organizaciones públicas o privadas para montar exposiciones, para también hacer libros. Corfapes tiene 3 libros lanzados, estamos en preparación de un 4.º libro, para hacer presentaciones musicales, porque llegan usuarios, personas con esquizofrenia que se vuelven usuarios, pero que tienen una sensibilidad artística y entonces nosotros decimos, bueno, hagamos algo. Y en ello llegó hace 13 años Andrei Lavaca, que él es actor y también es una persona con esquizofrenia, y dijo, yo quiero hacer un taller de teatro. Y empezó a conformar una compañía de teatro dentro del centro, donde nosotros ofrecimos el espacio para que ellos ensayaran. Sin embargo, respetamos el proceso creativo. Entonces, lo interesante que tiene es que no es un taller de teatro hecho por profesionales para que los usuarios se rehabiliten. No, es desde adentro para adentro. Ellos hacen teatro en la corporación con los límites de un espacio terapéutico, por cierto. Nosotros estamos a aguja de que el taller sea terapéutico igual, que el ejercicio artístico no lleve a nadie a descompensarse. Y los últimos años hemos buscado que esto se vea y que participe y que tenga algo que decir, al menos en la escena local. Y el 2023 presentaron en el Teatro La Memoria, en un congreso de innovación social en la USACH, en un festival de teatro en casa del barrio Yungay, que es el barrio donde tenemos nuestra casa. Y ahora, en marzo de este año, presentamos en el Centro Cultural de España, donde ahora también estamos postulando una residencia teatral ahí. Oye, ¿y qué pasa cuando esas personas hacen una obra muy, me imagino, impregnada de su propia experiencia y esa obra tiene alcance, tiene llegada, se difunde en distintos espacios? Lo planteo porque probablemente uno de los grandes asuntos comunes a los distintos trastornos de salud mental es la falta de autoestima, el dolor de no ser suficientemente apto para pertenecer, ¿no? Entonces, cuéntame un poco también esa ruta. Es tremendo lo que pasa, nosotros lo hemos visto en el camino y eso es algo muy rico de Corfapes. Siento que
ha sido a través de la experiencia que hemos ido descubriendo entre todos, y ahí los usuarios como expertos por experiencia nos han ido también enseñando qué pasa con esto, ¿no? Y el teatro produce una cosa identificatoria tremenda. Muchos de ellos y ellas se definen ahora como actores y actrices y tienen un escenario donde la gente los reconoce como tal, y no es un ejercicio capacitista. La gente va y se conmueve porque hay una cosa artística y en eso ellos transmiten un mensaje, y eso cambia su autopercepción. Eso cambia también el compromiso que tienen la participación en el centro con la compañía de teatro, pero también en sus tratamientos. Y eso es importante. Totalmente. Oye, te quiero preguntar, en el fondo, la invitación para ser parte de esta comunidad. ¿Es para personas de todas las edades, padres y madres? Cuéntanos un poco cuál es la población de la comunidad más habitual para que eventualmente quien esté escuchando y se siente interesado los pueda contactar. Nosotros recibimos a personas que tengan un diagnóstico de esquizofrenia u otra psicosis y que estén motivados o motivadas por ir avanzando en su vida, que tengan objetivos particulares en relación a sí mismos, y en eso son todas bienvenidos. Pero sí tenemos algunos criterios de exclusión o personas con las cuales no podemos trabajar por un tema técnico. Este es un grupo que está conformado por psicólogas, trabajadores sociales y artistas. No tenemos un equipo médico firme, entonces no trabajamos con personas con problemas de sustancias, de consumo problemático de sustancias, ni que estén muy agudos en su sintomatología. En general, las personas que asisten a Corfapes ya han tenido sus diagnósticos, ya se han estabilizado en sus síntomas y están en un proceso de integración social. Nosotros nos gusta más pensar la inclusión social y la recuperación. Claro, y no trabajan con personas con sintomatología muy alta porque esa persona necesita primero una intervención. Sí, pues necesita poder ajustarse, y la verdad es porque nosotros, como te digo, somos una comunidad. Si conocieran Corfapes, Corfapes es una casa. Entonces tenemos que funcionar como una casa y todos nos tenemos que comportar para que las cosas anden más o menos bien. Y en eso es la comunidad completa la que trabaja, no solo los profesionales. Los mismos usuarios, los que llevan más tiempo, también tienen un rol de acompañamiento. Entonces, si hay alguien que todavía no está suficientemente estable, en algún punto tampoco lo podemos ayudar. Te quiero agradecer por esta conversación y también que cuenten con el apoyo de Sanamente para difundir. Ya, pues muchas gracias. Igual invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, a estar atentos. Siempre estamos haciendo actividades de vinculación, abrimos la casa, trabajamos con centros culturales, así que muy invitados e invitadas todas a poder estar. Muchas gracias. Estos son algunos de los temas que siempre cuesta tanto hablar, ¿no? Más cuando es la historia de uno mismo. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un tiempo atrás hablábamos con Amanda Barton sobre su experiencia como hija de una mujer con esquizofrenia. Y a veces es la misma comunidad la que te puede rescatar, ayudar, orientar, a encontrarte con ese lugar que efectivamente te permite estar mejor. Por eso, si ustedes son esa persona o si ustedes conocen a esa persona, estos caminos son muy importantes porque finalmente para todos los dolores humanos es la comunidad la medicina.